Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros en NP Noticias de la tarde. Los saludo con el afecto de siempre, amigos cibernautas, gracias por vernos, gracias por escucharnos a través del amplio mundo de las redes sociales, amigos cibernautas. De verdad, muchísimas gracias. Un día más, amigos cibernautas, hoy es ya miércoles 22 de marzo del año 2017. Pues hay muchas cosas que comentar, muchas cosas que decir, amigos cibernautas, temas políticos que pues se están dando, que están sucediendo, que se están viendo a nivel nacional, lo del tema del PRD que pues poco a poco va desmoronándose este partido, las broncas entre el PAN y el propio gobernador de aquí del estado de Veracruz por la postulación de personajes de muy dudosa reputación como candidatos a algún puesto de elección popular. El PRI con sus propios candidatos que la verdad también están para llorar, y pues estas cuestiones, amigos cibernautas, políticas que realmente pues poco a poco, sinceramente, y no debería de ser así, van causando menos interés en una población que pues se ve totalmente decepcionada por la forma en cómo hacen política los políticos, amigos cibernautas. Este tema de lo de a nivel nacional con el señor Miguel Barbosa, Alejandra Barrales, pues ha traído muchos problemas al interior de este partido, pero independientemente de que todos están yéndose principalmente ciertos personajes de izquierda hacia la cargada de un posible triunfo que ya vislumbran muchos partidos de izquierda y personajes de izquierda en la persona de Andrés Manuel López Obrador, el dueño del partido Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, pues trae muchas complicaciones de toda índole, o independientemente de eso, lo cierto es que el pueblo mexicano pues siente que algo está mal, amigos cibernautas. Vamos a platicar de ese tema, vamos a platicar de Rocío Nale, vamos a platicar de Alejandra Barrales, vamos a platicar de qué dicen los personajes del mundo político nacional económico acerca de un posible triunfo de Andrés Manuel López Obrador. No se vayan, regresamos en un momentito ya de lleno con este tema. Gracias, regresamos. Información vía Internet. NP Noticias.
Pues bien, amigos, ya estamos de regreso nuevamente en este tema, después de habernos ido a un breve corte. Mire usted el gravísimo problema que trae el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, porque ha salido a la luz pública que Alejandra Barrales, la presidenta nacional de Morena, tiene pues un lujoso departamento en Miami, pues valuado en $990,000, algo así como $1 millón, que equivale a unos 20 millones de pesos aproximadamente, amigos cibernautas. A pocos días de que Miguel Barbosa fuera destituido como coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Senado de la República, por comulgar, por dar su apoyo, por pronunciarse a favor de Andrés Manuel López Obrador, después de ser destituido por estas declaraciones, después de haberse atrincherado con miembros de su bancada afines a su liderazgo o a su persona, en la que se aferraban, pese a que el Comité Nacional del PRD lo había desconocido, se aferraban a que él siguiera siendo el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Senado de la República. Después de esas broncas internas, después de ese enfrentamiento entre Miguel Barbosa y Dolores Padierna y la propia Alejandra Barrales, en el sentido de que Miguel Barbosa debería de ser congruente con lo que dice y con lo que hace, y si bien es cierto, muchos se pronunciaron en que acerca de que Miguel Barbosa debería dejar la coordinación de la fracción parlamentaria, muchos también se opusieron a que este líder de la bancada allá en la Cámara Alta dejara dicha coordinación. Después de haber operado Miguel Barbosa con sus más allegados, lograron imponer a un incondicional de ellos, al senador Morón, pese a que el Comité Ejecutivo Nacional del PRD había dicho y dijo que la coordinadora en sustitución de Miguel Barbosa sería Dolores Padierna. A todo ello hubo el rechazo de muchos senadores perredistas ahí en la Cámara Alta acerca de que Dolores Padierna debería de ser la lideresa o la coordinadora de esta fracción parlamentaria. Bueno, a pocos días de todo esto, hoy sale a la luz pública el tema este de la señora Alejandra Barrales, que termina de descomponer el ambiente político de un partido que cada día está en decadencia, amigos cibernautas. Un partido que viene desacreditándose poco a poco y que repercute también en que muchos candidatos, al menos aquí en el estado de Veracruz, principalmente con el PAN, van en alianza ambos partidos, y que muchos candidatos, amigos cibernautas, de una o de otra forma sufrirán las consecuencias de esto que está sucediendo a nivel nacional con el Partido de la Revolución Democrática, independientemente también de lo que está sucediendo con el propio Partido Acción Nacional, en el sentido de que también está postulando a gente que pues tienen una trayectoria muy oscura, son gente que está llena de acusaciones y señalamientos de complicidad, de impunidad y de corrupción. Y este tema, el tema de Alejandra Barrales, termina de descomponer a todos esos candidatos que al menos aquí en el estado de Veracruz van en alianza con este partido de izquierda. Así que lo que ha salido a la luz pública con Alejandra Barrales seguramente tiene que ver con los deseos
de desacreditar o de enterrar al PRD muchos personajes a nivel nacional y principalmente en la Cámara de Senadores, donde Miguel Barbosa, por voz de la propia Dolores Padierna, ha dicho que la ha amenazado. Por ello, no se duda que Miguel Barbosa sea el que haya dado a conocer, el que haya filtrado a los medios de comunicación un departamento de Alejandra Barrales allá en Miami, valuado aproximadamente en $1 millón, amigos cibernautas. Luego de que se reveló de que Alejandra Barrales posee este departamento de aproximadamente $1 millón, la presidenta nacional de este partido, del PRD, dijo que no hizo nada incorrecto ni ilegal y jamás encontrará algo en su patrimonio que no esté a su nombre. Dice, no solamente no hice nada incorrecto, por ejemplo, en el Senado somos 128 senadores y solamente 30 hemos participado de manera voluntaria en este ejercicio de rendición de cuentas. No hay absolutamente nada, no solamente incorrecto, sino lo más importante, no hay nada absolutamente ilegal, declaró en una entrevista la hoy cuestionada dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales. Todo hace suponer, lo dieron a suponer, o más bien dicho, lo filtraron con la intención de demostrar o de denostar a Alejandra Barrales como ser una persona también corrupta. ¿Cómo se obtiene un departamento de tal magnitud económica? Esa es la pregunta que hoy todo mundo se hace. Alejandra Barrales mencionó que tengo cómo probar que esta propiedad yo la declaré formalmente en mi declaración patrimonial hace 2 años, en el 2015 en el Senado, después de nueva cuenta, cuando regresé al gobierno de la ciudad, volví a hacer referencia. Forma parte de mi declaración patrimonial del 2016 y en el ejercicio más reciente, de manera voluntaria, participé en mi 3 de 3. Cuando yo tengo, dice Alejandra Barrales, conocimiento de esta entrevista, me acerqué al Instituto Mexicano de la Competitividad, Instituto Mexicano contra la Corrupción, para preguntar cuál era la manera en la que yo podía entrar en todos estos detalles, y así es como hago este complemento de esta información patrimonial. Sin embargo, Barrales justificó que en su declaración hace referencia a la empresa Albama de su propiedad y que el departamento es activo de esa empresa, por lo tanto no especificó que ella era la dueña del inmueble. Tengo la manera de probarlo, dice legalmente, y es producto de mis 30 años de trabajo que están perfectamente detallados. Tengo una sola cuenta desde hace 20 años y después de esa cuenta se hacen todos los movimientos que acreditan la obtención de esa propiedad, que todavía no es mía, está hipotecada a 30 años, dice Alejandra Barrales, hoy seriamente cuestionada por actos, pese a que ella dice que es ilegal y pese a que ella dice que es legal y jurídicamente correcto. Lo cierto es que la percepción de la ciudadanía la entierra al percibirla como una persona corrupta, amigos cibernautas de este partido de izquierda del PRD. Y bueno, ahí también dio una declaración el senador Mario Delgado, amigos cibernautas, donde dice que este senador Mario Delgado, senador de la República ahora del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena, él llegó por el PRD, habría que aclararlo, Bueno, dice que mencionó Mario Delgado que el escándalo provocado por el tema del departamento de lujo de Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD, que tiene en Miami, Florida, significa un tiro de gracia a la militancia del Sol Azteca. De acuerdo con el Universal, Delgado declaró que el caso del departamento de Barrales es otro de riqueza inexplicable por parte de políticos. También argumentó que el PRD
ya perdió la ubicación de izquierda para luchar por la equidad y contra la injusticia. Así que prácticamente el PRD, amigos cibernautas, también sepulta a los candidatos que van en alianza por el PAN aquí en el estado de Veracruz, donde precisamente también, hay que decirlo, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares se ha aferrado a que su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, presidente municipal de Boca del Río, sea el candidato rumbo a la gobernatura del estado que estará en juego el próximo año. Y el otro, su otro hijo, senador con licencia, Fernando Yunes Márquez, hoy es el candidato del PAN PRD allá en Veracruz Puerto, amigos cibernautas. Y a esto se suma la declaración que ha hecho el dirigente nacional del PAN a los acuerdos que Miguel Ángel Yunes Linares está llevando por debajo del agua con ciertos personajes ligados a Javier Duarte de Ochoa, prófugo de la justicia, por desvío de recursos, por delincuencia organizada, por enriquecimiento ilícito y otros tantos delitos más por lo que es buscado por la Procuraduría General de la República. Pues resulta que Miguel Ángel Yunes Linares está proponiendo a un personaje totalmente corrupto, a un personaje que tiene una larga cola, que se llama Ricardo García Guzmán, es excontralor de Javier Duarte de Ochoa, quien fue la tapadera de muchas cosas del gobierno que acaba de terminar, que fue cómplice en muchas situaciones de corrupción, que fue un personaje que le tapó muchas cosas a Javier Duarte de Ochoa. Y llama la atención que este personaje, que hoy es gobernador del estado de Veracruz, arrope, solape, permita, postule, impulse a Ricardo García Guzmán como precandidato o como candidato al gobierno municipal de Pánuco, Veracruz, donde por cierto ya ha sido presidente municipal, donde por cierto ha sido diputado local, y que además actualmente uno de sus hijos es presidente municipal de ahí y otro de ellos es diputado local. Al respecto, el líder nacional del PAN ha atajado a Miguel Ángel Yunes Linares en este proyecto, amigos cibernautas, que tiene mucho de fondo y quizás mucha información con la que Miguel Ángel Yunes Linares pretende seguir chantajeando, seguir utilizando para sus beneficios y no el beneficio del pueblo veracruzano. Primero la política, después el pueblo veracruzano, que exige seguridad, que exige trabajo, que exige empleo, que exige transparencia, amigos cibernautas. PAN, PRD van en alianza en Veracruz y desgraciadamente Miguel Ángel Yunes Linares entierra al Partido Acción Nacional, y Alejandra Barrales también del PRD Nacional entierra su partido en el estado de Veracruz, y esto realmente le da mayor credibilidad, le da mayor impulso al partido de Andrés Manuel López Obrador, porque las ambiciones de Miguel Ángel Yunes Linares no tienen límite y está enterrando en cada decisión a su propio partido, al Partido Acción Nacional, amigos cibernautas. Y eso es grave, porque realmente los veracruzanos estamos cansados de eso, amigos cibernautas. De ese tema de Miguel Ángel Yunes Linares vamos a platicar en un momentito más, después de un breve corte. No se vayan. Información vía internet. NP Noticias.
Pues bien, amigos cibernautas, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la tarde. Gracias por continuar con nosotros, amigos cibernautas. Oiga, el domingo pasado fue asesinado un periodista más, Ricardo Monluí, allá en Yanga, Veracruz. Fue pues abatido a balazos prácticamente, pues fue asesinado ahí en ese municipio. 3 meses de un gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares que no ha dado resultados absolutamente en nada. Antes bien, la delincuencia pues se ha venido incrementando, las ejecuciones, los homicidios, los secuestros, los delitos de alto impacto que en su momento Miguel Ángel Yunes Linares como candidato dijo que iba a combatir. El domingo asesinaron a un periodista, usted lo debe de saber, padre de familia también, y Miguel Ángel Yunes Linares simple y sencillamente no ha sabido cómo hacerle, no ha sabido no ha sabido la estrategia que va a seguir, no ha elaborado un plan de trabajo en materia de seguridad. Lo cierto es que el Estado está fuera de control nuevamente, amigos cibernautas. Ciertamente estamos hablando de 3 meses de gobierno y muchas cosas no se pueden componer de la noche a la mañana. Pero un tema prioritario, y que él lo sabe y lo dijo, que en sus primeros 100 días de campaña de gobierno él iba a terminar con la delincuencia y le devolvería la tranquilidad a los veracruzanos, ha sido una verdadera mentira de este mal gobernante que hoy tenemos en la persona de Miguel Ángel Yunes Linares. Un bocón, un personaje irascible, un personaje autoritario, un personaje que simple y sencillamente se ha caracterizado por tratar de hacer lo que a sus intereses políticos le convenga. Es lo que tenemos en la persona de este mal gobernante que hoy, desgraciadamente para los veracruzanos también, ha venido a seguir con más de lo mismo. No vemos la diferencia en el gobierno anterior con este gobierno que hoy está con otro partido político, que es el Partido Acción Nacional. Los homicidios, repito, los secuestros, las ejecuciones siguen a la alza ante la mala estrategia, ante la indolencia, ante la insensibilidad de Miguel Ángel Yunes Linares, amigos cibernautas. Ha sido un verdadero fracaso como gobernante este señor que hoy está en Palacio de Gobierno. Se suma un periodista más, el primero en este primer año, que todavía no termina, por cierto, de Miguel Ángel Yunes Linares. Y todavía falta otro año más y quisiéramos saber qué es lo que va a hacer este señor, más interesado en los temas políticos que en devolverle la seguridad a los veracruzanos. Ha sido y es una verdadera decepción este mal gobernante que tenemos en la persona de Miguel Ángel Yunes Linares. Bueno, pide recursos Miguel Ángel Yunes Linares, porque usted lo debe de saber, amigos cibernautas, que se han descubierto muchas fosas clandestinas, son cientos de cuerpos que se han descubierto, el área forense, el aula forense de la Universidad Veracruzana está abarrotada, amigos cibernautas, y pues hay muchos cuerpos en esa área y pues se está esperando el traslado de ellas. Usted lo sabe
que hace poco se descubrieron muchos cuerpos cerca de Veracruz, del municipio de Veracruz, en las fosas de colinas de Santa Fe en Veracruz, donde hasta el día de hoy se tienen más de 253 cuerpos en fosas clandestinas. En una fosa, luego del reporte de 47 cráneos en una fosa de Alvarado, más, le repito, las 253 en las fosas de colinas de Santa Fe en Veracruz, dijo Miguel Ángel Yunes Linares que es urgente la liberación de recursos para Veracruz. No es ningún favor, pediremos que los recursos los entreguen ya y hasta el segundo semestre del año. Con estos recursos podremos tener un mejor laboratorio de servicios periciales, lo suficiente para las pruebas que se tienen que llevar a cabo, y es el tema que hoy tiene entrampado a Miguel Ángel Yunes Linares, el tema de los recursos, antes que el tema de la seguridad, para tratar de detener lo que está sucediendo, que amenaza con incrementarse día con día, amigos cibernautas. Este señor, Miguel Ángel Yunes Linares, amigos cibernautas, realmente ha sido una verdadera decepción. Es cierto que se hacen falta recursos para llevar a cabo las periciales forenses, pero es cierto que la estrategia que ha implementado el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares no ha dado ningún resultado. La zona sur, amigos cibernautas, está inmersa en una ola sangrienta, en donde no hay día en que no nos levantemos, en donde no nos enteremos que hubo un ejecutado más, que hubo un asesinado más, que hubo un homicidio más, que hubo un secuestro más. Y esto verdaderamente nos habla del fracaso de Miguel Ángel Yunes Linares, amigos cibernautas. Grave, muy grave, porque Miguel Ángel Yunes Linares no solo no cumple con la seguridad de Veracruz, sino que incluso con Miguel Ángel Yunes Linares amenaza con seguir creciendo, amigos cibernautas. Eso es lo que tenemos hoy en este mal gobernante que simple y sencillamente no ha dado los resultados que él prometió en materia de inseguridad, amigos cibernautas. Pues a ver qué pasa, porque resulta pues que Miguel Ángel Yunes Linares está más metido en las cuestiones políticas, está más interesado en que Ricardo García Guzmán sea el candidato del PAN-PRD allá en Pánuco, de este exfuncionario de Javier Duarte de Ochoa, este corrupto funcionario que ha sido alcalde ya de Pánuco, que ha sido diputado por ese distrito, que sus hijos son, uno es legislador y el otro es presidente municipal. Preocupado Miguel Ángel Yunes Linares en que Ricardo García Guzmán sea el próximo ejecutivo municipal allá de Pánuco, antes que velar por los intereses de los veracruzanos, que ven cómo se desmoronan las esperanzas, cómo se desmoronan las ilusiones que se tenían en un Miguel Ángel Yunes Linares, que está más empecinado en obtener información para seguir metiendo a la cárcel a los exfuncionarios de Javier Duarte de Ochoa, que bueno, hay que decirlo, si hay pruebas, adelante, pero su preocupación mayor debería de ser, como él mismo lo dijo, devolverle la tranquilidad a los veracruzanos, devolverle la paz, devolverle la armonía, devolverle la confianza en sus gobernantes, al menos en Miguel Ángel Yunes Linares. Hasta el día de hoy no es posible darle la confianza después del fracaso, de los fracasos que acumula día con día en el tema de la inseguridad que todos padecemos. El sur de Veracruz no escapa a ello, amigos cibernautas. Así las cosas que hoy tenemos en la persona de Miguel Ángel Yunes Linares, más preocupado por temas políticos que en una verdadera estrategia para devolverle la seguridad a los veracruzanos, de aquellos que votaron por él y que tienen la obligación hoy, no nada más de una parte de la sociedad, sino de darle seguridad a todos los veracruzanos, y eso hoy no se ve por ningún lado, amigos cibernautas. Grave, muy grave lo que vemos en la persona de Miguel Ángel Yunes Linares. Vamos a una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien, amigos, ya estamos de regreso ya en la parte final de nuestro programa y aquí de las licitaciones de reparación, el titular de la Comisión del Agua, Rafael Jesús Abreu Ponce, con respecto a este tema de que los cárcamos que recibirán rehabilitación antes de Semana Santa, trabajos que iniciarían este viernes, pero ante el retardo de las licitaciones de reparación, el titular de la Comisión del Agua ha dicho que tiene un plan B para estos cárcamos. En una nota que sale en Agencia Imagen del Golfo, ha dicho que en esta entrevista ha dicho que por la demora que podrían tener estas licitaciones para la reparación de los cárcamos de aquí de Coatzacoalcos, la CAEP realizaría una reparación paliativa. El director, Rafael Jesús Abreu Ponce, explicó que ya se hizo el proceso de las visitas técnicas, el armado con los proveedores para hacer las licitaciones y que el catálogo de concepto ya está en Jalapa, quienes tendrán que licitar la reparación de los cárcamos de bombeo para mantener las playas libres de aguas negras. Usted sabe que ese es uno de los graves problemas que hay aquí en Coatzacoalcos, que los vertederos de aguas negras van a dar a las playas de Coatzacoalcos, están totalmente contaminadas y nadie se ha preocupado por sanearlas, por buscar la forma de que estas aguas negras ya no lleguen en esas condiciones a las playas de Coatzacoalcos. Por eso la importancia de llevar a cabo la reparación de estos cárcamos para que las aguas negras, pues simple y sencillamente en estas reparaciones, para mantener las playas limpias de aguas negras, amigos cibernautas. Pues esto se vería reflejado en que precisamente en esta Semana Santa urge que se lleve a cabo la reparación de estos cárcamos, urge porque vienen muchos turistas y pues no es posible que se tengan que esperar y pues mientras seguir vertiendo las aguas negras a las playas del río Coatzacoalcos, amigos cibernautas. Es importante mencionar que pues se trata de habilitar todas las bombas y poner generadores de respaldo, dice el titular, para que no batallemos con la corriente, desasolvar los cárcamos y eliminar las salidas con unas bombas temporales, sacar pues las aguas negras y que no lleguen a las playas del río Coatzacoalcos. Sería una muy buena medida. Titulares van, titulares han llegado, titulares han cambiado y creo que hasta el día de hoy quien realmente está preocupado por las playas de Coatzacoalcos para que no sigan llegando las aguas negras a las playas es el señor Rafael Jesús Abreu Ponce, titular actualmente de la Comisión del Agua de aquí de Coatzacoalcos. Ojalá y no sea nada más, pues como siempre se ha dicho, puras habladas, y realmente el señor Rafael Jesús Abreu Ponce ahora sí lo ponga en marcha y limpie las playas de Coatzacoalcos de las aguas sucias, de las aguas negras que perjudican tanto la visita de los turistas que pues simple y sencillamente pues vienen a vacacionar, vienen a meterse a la playa, pero las playas están totalmente contaminadas y bueno, sería una muy buena medida que Rafael Jesús Abreu Ponce con estos cárcamos logre sacar el agua sucia, logre hacer que las aguas residuales, las aguas negras, no lleguen a las playas de Coatzacoalcos, amigos cibernautas. Ojalá y lo cumpla. Es un titular que tiene la firme intención de erradicar este terrible problema de las aguas negras que descargan a las playas de Coatzacoalcos, amigos cibernautas. Enhorabuena y ojalá se lleve a cabo. Bueno, ahí la dejamos, amigos cibernautas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Si Dios nos lo permite, nos vamos a ver aquí el día de mañana. Gracias, que tengan ustedes una excelente tarde, un excelente miércoles. Hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.